Por eso en esta noche hemos querido dedicar esta programación para hablar un poquitico acerca de la música que alaba a Dios. Y siempre yo he visto que muchas veces los que hablan de música por lo general son teólogos. Y los teólogos son teólogos, ya lo dice la palabra. Hoy hemos querido invitar a dos personas, una conocida, la otra no, y déjenme introducirlos un poquitico. Aquí a mi extrema derecha tengo a Jonathan, el maestro Jonathan, músico maravilloso, uno de los mejores talentos que he visto en el piano, y tenemos el privilegio de que sea pianista acá en la iglesia de Boca Ratón. También tengo a mi extrema izquierda a Jonito, su hijo, que dicen que siempre el alumno supera al maestro. Y yo estoy seguro que cuando a un padre le dicen, mira, tu hijo predica mejor que tú, el padre se siente contento. Así que, si tu hijo Jonathan te supera en el piano, lo siento. Estoy contento. Estás contento, muy bien. Y aquí en Boca estamos contentos de tener también a Jonito. Ambos trabajan en el ministerio musical porque como pastor creo que cada iglesia debe tener un ministerio musical. Creo que la predicación y la música van juntas a la hora de predicar el evangelio. Y también a mi derecha tengo al pastor Lin Nay. El pastor Nay, somos amigos desde Cuba y qué bueno que cada vez que viene por acá por Estados Unidos tenemos el privilegio de compartir un poquitico con él. Él estuvo el miércoles predicando la palabra de Dios y en esta noche con nosotros porque él, además de pastor, también es músico. Yo la primera impresión que tengo del pastor Nay es verlo cantando en el cuarteto Zoé. Era un cuarteto tremendo de allá de la iglesia Andelaria. Así que si usted es de esa zona de Pinal del Río, usted debe de recordarse. Aquí tenemos a Misael saludando. Buenas saludos al pastor Linnay, a Milko, muy bueno, bendiciéndonos a todos por acá. Y también tenemos al pastor José Alberto Lache, pastor allá en la conferencia de New Jersey, bien que dice que el Nay también es pianista. Dice el Prasbertico que el pastor Linnay es pianista también, pero es mejor que prefiere que predique entonces. Muy bien, sí, porque al lado de Jonathan y Jonito, no creo que es mejor pastor que predique. Bien, en esta noche queremos, pastor, que usted nos dirija en oración para comenzar este panel que va a hablar un poquitico acerca de la alabanza a nuestro Dios. Recuerden también que estamos por YouTube y gracias a los hermanos que han compartido por ambas redes sociales esta programación juvenil. ¿Ok? Les invitamos a orar. Dios que está en el cielo, en esta hora es un privilegio el estar reunidos para alabar y decir tu nombre. Creemos que tú puedes seguir siendo alabado y a través del tiempo tú has inspirado a hombres y mujeres para llevar la alabanza a lo más alto donde los ángeles puedan gozarse. Y creemos que hoy tú vas a estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Jonito. Pastor, yo quisiera comenzar este debate con una pregunta que muchas veces, como hemos sentido que muchos hermanos se preguntan a la hora de... Es una pregunta muy polémica, pero bueno, para usted, Pastor, para usted, ¿qué es una verdadera alabanza? Una alabanza verdadera, pura. Bueno, clasificar una verdadera alabanza sería un gran problema. Sin embargo, la Iglesia Adventista tiene pautas definidas en la filosofía de la música que establece cómo podemos catalogar una verdadera alabanza. Pastor, ya la pregunta fue bien directa y también quiero decirle a los hermanos que están conectados en las redes sociales que usted también puede enviarnos su pregunta y aquí también la podremos responder. Muy bien, continúe, Pastor. Y al menos decir que como adventistas la alabanza necesita tener lo que creemos y profesamos. Necesita tener melodía, armonía y ritmo. O sea, la iglesia es bien clara en las pautas establecidas en cuanto a la filosofía se refiere. Y creo que me gustaría responder esa pregunta de esa forma. Bien, acá tenemos un músico, Jonathan, que es profesional en el área de la música. Y la pregunta que tengo para ti, Jonathan, ¿cuándo comenzaste a relacionarte con la música, ya sea dentro o fuera de la iglesia? Bueno, buenas noches a todos. Sabemos que la música es un tema bien controversial, pero
Cuando estaba muy pequeño, yo tenía 7 años más o menos. Entonces, al lado de mi casa vivía el pastor Emilio García. No sé si ustedes lo conocieron, que era tesorero en la delegación de Camagüey por muchos años. Entonces, yo estaba pequeño y estaba jugando siempre en el portal de la casa. Y entonces, como la puerta del pastor, a veces estaba abierta y ellos tenían un piano. Y yo entraba al piano, me ponía con el dedito a tocar algunas notas de oído. Entonces me acuerdo bien que saqué, fíjese, yo tenía 7 años, pero me acuerdo todavía. Yo saqué Salvador, ven a mí. Salvador, ven a mí, te quiero recibir. Dentro de este corazón lugar te doy. Pero como ya en la iglesia cantábamos la voz principal, la melodía, y se le hacía una segunda voz por arriba, yo con las dos manos me puse a hacer la voz primera con la izquierda y la segunda. Entonces, cuando yo estoy tocando en el piano de oído, dice la esposa del pastor: Noemí, Jonathan parece que también tiene talento para la música. ¿Por qué tú no lo pones en la clase de piano? Entonces, mi mamá me puso en la clase de piano y gracias a Dios comencé a avanzar. Y entonces, con tremendo embullo y tesón, estaba yo de día y de noche estudiando piano. Bueno, fue así que ya cuando yo tenía más o menos unos 9 años, yo recuerdo que yo estaba en el departamento de primarios, entonces me venían a buscar porque yo siempre fui flaco, bien alto, y tenía 9 años, pero era bien alto. Entonces me venían a buscar, me acuerdo que Jorge Duani, no sé si conocen a Jorge Duani, Misael Batistín, venían a buscarme para que yo los acompañara debajo en el salón. Y entonces todos los sábados iba y me sentaba y al poco rato ya me venían a buscar. Y así fue que me comencé a desarrollar poco a poco hasta que fui cogiendo más experiencia. Y tú sabes que la música, para poder progresar en ella, hay que estar sobre ella todo el tiempo y creando nuevas formas de interpretación y tratando de crear un estilo nuevo. Y gracias a Dios me he mantenido fiel al Señor y la música me ha servido de un refugio increíble. ¿Qué relación tiene? De un refugio increíble. ¿Qué relación tiene que tener un músico con Dios para poder tocar o expresar una alabanza hacia Dios? ¿Es necesario solamente la técnica o hace falta la espiritualidad? Quiero que usted me responda a eso y también usted, pastor. No, sí, es muy importante la espiritualidad y mantenerse en comunión con el Señor. Porque dice el Señor en su palabra, porque es necesario que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Quiere decir que para nosotros poder presentar una música que realmente alabe de verdad al Señor, debemos también nosotros, nuestra vida, ponerla a tono con la palabra del Señor. Porque muchas veces las personas, voy a dar pie, pastor, para que usted hable. No, el pastor tiene que ser santo a la hora de presentar la palabra. Es lo que la congregación por lo general exige, pero debe también ser un músico santo, debe ser espiritual, debe tener una vida acorde a Dios para poder alabar a Dios correctamente. Claro, mire, yo les digo que en honor al tiempo no podemos hablar de toda la historia mía, pero yo he descubierto y he sentido como que el Señor del cielo, en momentos de inspiración, he tenido una tubería conectada con mi mente y el cielo para poder hacer algunas composiciones corales como Aleluya en Tierra Nueva, Cristo en las Nubes viene. Son obras corales polifónicas, pero que tú sabes, por cuestiones no se han podido nunca escuchar aquí en la iglesia. Pero en ese momento yo me he sentido conectado totalmente con el cielo. Y ha sido una experiencia maravillosa. Es decir, Jonathan, maestro, porque yo le digo maestro porque lo que usted hace verdaderamente es digno de alabar. Claro, usted lo hace para Dios. Claro. Es decir, que es sumamente importante que un músico esté bien espiritualmente a la hora de poder interpretar alabanzas a Dios. Muy importante. Y aquí viene la pregunta clave que le quiero hacer antes de pasar al pastor. ¿Cómo tú sabes? Y fíjate, no voy a preguntarte cuál es la música que alaba a Dios o no lo alaba. Te voy a preguntar a ti como músico. ¿Cómo tú sabes como músico cuando estás tocando en el piano algo o cantando algo en la iglesia que verdaderamente alaba a Dios?
No te voy a preguntar las pautas ni cuál es la música, cuál debe ser. Te voy a preguntar a ti como músico, porque yo como pastor, cuando me paro a predicar, yo sé y siento muchas veces, o por lo general, o siempre lo siento, cuando realmente el Espíritu Santo está conmigo en un sermón. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú como músico sabes que lo que está haciendo alaba a Dios? Bueno, la respuesta es sencilla. Cuando nosotros nos mantenemos en una comunicación con el cielo constante, a la hora de nosotros, como dice aquí, que es vuestro culto racional. Es decir, nosotros podemos estar espiritualmente bien con el Señor y conectados con Él, pero también tenemos que tener un culto racional para saber lo que vamos a presentar aquí musicalmente, para que los hermanos realmente se sientan que lo que tú estás haciendo está alabando realmente al Señor. Es decir, la parte espiritual es importante, pero también tener cierto conocimiento de lo que yo estoy haciendo también está alabando al Señor, y que los hermanos lo acepten como una alabanza realmente, porque no sea que tú presentes algo que creas que estás bien y los demás no lo acepten. Es decir, debe haber un complemento entre lo espiritual y lo racional que tú estás ofreciendo al Señor. Acá en Facebook, Abel González, primer anciano de la Esperanza, tiene una pregunta. Y como el pastor está aquí, vamos a aprovecharlo. La pregunta es, ¿cómo podemos interpretar Efesios 5:19 para la actualidad con referencia a las alabanzas en nuestra iglesia? Pastor Lignay, usted que es músico y a la vez es teólogo, ¿cómo podemos responderle a nuestro hermano Abel de la Iglesia de la Esperanza? Aquí tenemos la Biblia, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5, versículo 19, para ver cómo podemos nosotros hoy día, te repito la pregunta, ¿cómo podemos interpretar Efesios 5:19 para la actualidad con referencia a las alabanzas en nuestra iglesia? El versículo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Realmente me gustaría que Abel me respondiera o me preguntara necesariamente qué quiere decir, qué me quiere preguntar, que la pregunta me la haga más clara. Si entendió el texto, ¿qué me quieres preguntar? Pues realmente el texto tiene su contexto. Me gustaría que digas o me ratificaras qué me quieres preguntar. ¿A qué te estás refiriendo específicamente? ¿Nos podría dar un poquitico de contexto, pastor? Ok. Creo que hay una brecha generacional que es la que nos afecta a todos. Los himnos que me inspiraron en mi niñez no son los himnos que inspirarán a otros jóvenes en su niñez. Y en esta brecha creo que todos no nos ponemos de acuerdo. Por eso creo firmemente que el músico, más que pensar en lo que le gusta, tiene que pensar la cantidad o el tipo de adorador que tiene y la brecha generacional que tiene. Y acorde a las brechas generacionales, tiene que pensar y presentar la música para que toque cada aspecto en cada brecha que exista en el templo. Yo creo que la pregunta va incorporada a eso. Entonces, yo no puedo hacer uso de mi generación y decir que mi generación realmente es la espiritual, cuando las generaciones nuevas tendrán otro impacto. Pero en este impacto hay un tiempo donde los que se inspiran plasman una música que tiene diferenciación. Sí, en esta brecha uno tiene que ser equilibrado. A ver, me gustaría que me preguntes, si te respondí la pregunta, no lo tienes que hacer, pero si no la respondí, lo puedes hacer más específico. Abel responde acá, él se está refiriendo al tipo de alabanza. Bueno, yo creo que usted respondió. He respondido la pregunta entonces. Concerniente a esto, pastor, este es un fenómeno que en todos los tiempos ha existido dentro de la liturgia cristiana. Este es un fenómeno que se mantiene vigente todos los días dentro de nuestra liturgia. Yo quería poner el ejemplo clásico para que todos se entiendan. Y déjenme decir que el maestro ha venido con su libreta. No es que él está aquí hablando, no. Él vino con sus apuntes. Mire, Martín Lutero hizo una reforma eclesiástica.
hizo una reforma, pero como Martín Lutero era monje, los monjes eran los que en aquel tiempo, los que más sabían de música en ese tiempo. Bien cierto. Es decir, eran los obispos de la iglesia, pero también en la música eran los más sabios. Entonces, Martín Lutero en aquel tiempo, fíjense si es algo controversial, que en la reforma que Martín Lutero hace, que él escribe Castillo Fuerte, cuando existía la música de la iglesia romana que predominaba era el canto llano. Dígame usted, ese salto del canto llano a una música moderna prácticamente, como podríamos decir hoy en día, vamos a ver el equivalente. Creo, maestro, perdone que lo interrumpa, creo que fue Castillo Fuerte. Castillo Fuerte. Que él le hizo un arreglo, él Claro. le hizo un arreglo a Castillo Fuerte que era una revolución. Y hoy nosotros, las generaciones nuestras, cantan Castillo Fuerte. Sí. Y si usted no hace magia en el piano, la congregación se queda dormida. Es decir, en aquel tiempo, como el canto llano era responsorial, era una melodía que solamente el obispo o el padre era que cantaba esa melodía y reposaba, hacía sus calderones, sus paradas para que entiendan. Dígame usted, cuando Martín Lutero compone un himno con ritmo, con compás, eso fue una revolución, un golpe terrible que Martín Lutero dio en aquel tiempo. Quiere decir que, respondiendo a la pregunta del hermano, de acuerdo a la música que predominaba en la iglesia católica, que era el canto llano, y Castillo Fuerte era como si ahora trae un reggaetón a la iglesia a cantar un reggaetón. Era más o menos. Y entonces, eso fue un golpe de impacto. Fíjese que la iglesia no aceptaba eso. Porque el canto llano, incluso hoy en día todavía el canto llano predomina en las iglesias católicas y luteranas. Así que estamos viendo un fenómeno que siempre a través de los siglos ha estado dentro de la iglesia. La música que para mí era la correcta de hace 30 años, yo les voy a contar la experiencia mía. En Santiago de Cuba, cuando yo tenía más o menos 16 años, nosotros hicimos un grupo que se llamaba Secteto Ecos Celestiales. Y entonces cantábamos de acuerdo a aquella época una música totalmente nueva, revolucionaria. ¿Y cuántos problemas nosotros tuvimos por la música revolucionaria de aquella época? Sin embargo, hoy esa música no es nada, porque ha sido una evolución. Así que esto es un fenómeno que tenemos siempre, que está evolucionando. Entonces, la liturgia cristiana se nutre de la evolución de afuera. Y va incorporando cosas que, como dice el Señor, examinarlo todo y retener lo bueno. Muy importante, sí, porque nosotros pensamos que todo lo que viene de afuera es malo. Puede quedar una laguna teológica con respecto a esto. Si no, es examinarlo todo y retener qué cosa, lo bueno. De acuerdo a la época. O sea, que hay filtros para ello. Hay filtros para ello. Claro. Muy bien, entonces aquí tenemos otra pregunta, pero antes de continuar con esta pregunta, yo quiero pedirle al maestro Jonathan que pase al piano y él nos muestre a través de una pieza musical allí en el piano, maestro. Muéstrenos una alabanza que usted sienta que realmente alaba a Dios. Usted puede pasar al piano. Sí, ahora, quería decir algo. Cuando yo voy a hacer alguna composición como la que les voy a tocar ahora, que es basada en el himno En la tierra donde iré, tengo que jugar con todos esos factores que estamos hablando. ¿Cómo piensa las personas de mayor edad? ¿Cómo piensa el más joven? Es decir, que hay que jugar con una serie de elementos para poder llevar a cabo. Son adoradores. Porque son adoradores. Y lo que hacemos Tienes que conectarlos es con para el que cielo. todo el mundo se conecte. Entonces, y creo que hay que resaltar también en esa parte que a lo mejor los hermanos no lo saben. El piano es un instrumento percutido. O sea, los grandes pianistas de la historia han sido grandes bateristas, porque si no lo saben, el piano, no porque esto es un piano moderno, pero el piano de cola o el de estudio de los verticales, cuando usted golpea la tecla, o sea, la nota, un martillo golpea el arpa y es ahí donde se produce el sonido. Entonces, el piano es un instrumento que si no lo sabemos tocar acorde, o sea, en la iglesia saberlo usar como se debe, puede ser un arma de doble filo por esa parte, porque es un instrumento muy rítmico. Claro. Y entonces hay que saber jugar con esa parte también. Entonces ustedes escucharán elementos nuevos que yo voy a incorporar
a la música, a esta pieza esta noche, pero esos elementos vienen acorde con la música de acuerdo a esta época. Y es revolucionario, pero al mismo tiempo está acorde. ¿Y usted siente que Dios le habla a usted cuando está interpretando esta alabanza? Sí, claro, porque nosotros tenemos que estar conectados con el Señor y al mismo tiempo estamos llevando a cabo una transformación y una evolución, porque estamos dentro de esa evolución. Bueno, está presente. Después que usted nos deleite con esta pieza musical, vamos a hablar un poquitico de una pregunta que dice, ¿qué me dice, pastor, esta es para usted, que ya se va para Cuba pronto, yo no puedo hablar mucho de esto, es qué me dicen del uso de la batería en las alabanzas? Esta se la voy a dejar al pastor Lignay después de la interpretación musical. Yo me quedo aquí, pero el pastor se va, ¿ok?
Bueno, si usted fue deleitado con esta interpretación del maestro Jonathan, usted puede dejar allí en los comentarios un fuerte amén. Así que yo voy a escribir el mío desde acá. Así que gloria a Dios porque usted pone todo su talento, Jonathan, y también su hijo pone el talento al servicio de Dios. Así que, pastor, antes de irnos a esta interpretación musical, una hermana de la iglesia de Boca hacía la pregunta con respecto al uso de la batería en la alabanza, y Jonito daba una breve introducción a este tema sin saber que venía esta pregunta, de que el piano era un elemento, aunque es santo hoy día, ya lo bautizaron, entró a la iglesia. Antes era un elemento también controversial porque era muy controversial porque antes se usaba en los burdeles. Entonces la connotación que tenía el piano en tiempos anteriores era que era un instrumento que no era santo, no se podía bautizar todavía. ¿Por qué? Porque era usado en los burdeles hasta que ya después cambió su connotación y hoy pasó a ser un instrumento santo en la iglesia. Y usted nos decía que habían ciertos elementos de percusión dentro del piano. Pastor, usted quería hablar primero, esta pregunta lo ha dejado mudo. Ok, voy a dar y después una el maestro también. Una respuesta corta. Salmo 150 establece o menciona los instrumentos de percusión. Así que si la Biblia lo menciona, no tenemos de otra que preguntarle al Señor, ¿por qué permitiste que los escritores la dejaran allí? Entonces habría que preguntarle a la Biblia. Alabando a Dios en su santuario, alabando en la magnificencia de su firmamento, y saltamos el versículo 4, alabando con pandero y danza. Simplemente la Biblia lo menciona. Es el uso que se le dé, la ocasión, el momento, en qué celebración. Pongo un ejemplo, el Mar Rojo. En el Mar Rojo, el ser esclavo por tantos años dio como resultado un grito o una alabanza o podríamos llamarle una interpretación, pero tan animosa, que no creo que hayan interpretado en una forma como lo hacemos en un culto al divino racional. Fue en otra forma. Era un grito de alegría, se unieron tantas emociones de victoria que simplemente era difícil no usar un pandero. Pastor, y ese salmo muchas veces lo usan para decir, bueno, sí, todo lo que respira le alaba a Jehová, pero el salmista muestra diferentes lugares de adoración, en el santuario, en el firmamento, en los atrios, fuera de los atrios, y la música que se usó cuando cruzaron el Mar Rojo no es la misma música o liturgia que se seguía cuando estaban dentro del santuario adorando a Dios. Cierto. Entonces, cuando tú miras el Salmo 150, sí, aparecen todos los instrumentos, aparece la danza, pero no quiere decir eso que en todos los lugares, cuando se esté alabando a Dios, usted tiene que hacerlo de la misma manera. Claro. Porque, por ejemplo, una sociedad de jóvenes, la música es corito, se entiende. Que de hecho, pastor, la sociedad de jóvenes se hizo fuera, o sea, el propósito era fuera del templo. Fuera lo que lo incluimos dentro de ello. Así que es para... Y hay algo también que yo quería corroborar. Me gusta mucho las iglesias americanas, el salón le dicen santuario. Las iglesias americanas. Entonces, sí, porque tienen espacio. Sí, nosotros quisiéramos tener un santuario, claro, y un salón de jóvenes. Claro, y quisiéramos... así. Entonces, ¿qué pasa? Las escuelas sabáticas, ellos las hacen en unas aulas afuera, que están afuera de la iglesia. Ahora, el culto de jóvenes se celebra en una capilla. Es decir, para que los jóvenes tengan un culto un poco más ameno y más libre. Ahora, nosotros, como tenemos poco espacio, todo tenemos que hacerlo aquí dentro del salón. Por eso es que hay veces viene la controversia de que esta música sí y aquella no. Ahora, lo que tenemos que buscar la manera de todo lo que hagamos, hacerlo lo mejor que podamos delante de los ojos del Señor. Porque aquí hay una definición de danza, porque como dice que David danzó. Pero ¿dónde danzó? Sí, ¿dónde danzó? Ajá. Dice, forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo
usualmente con música como una forma de expresión. Quiere decir que David danzó, claro, una danza santa, porque era en honor a que se traía el arca de Dios, pero era un lugar apropiado, no era dentro del templo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en cuenta y no vamos a traer dentro de la iglesia una música a danzar aquí. Es decir, las otras iglesias tienen su criterio también distinto a nosotros, pero nosotros, a nuestra luz, debemos adorar al Señor correctamente como es y no irnos fuera de los parámetros. Sí, también yo quería hacer una pregunta al pastor, que varios hermanos, he oído comentarios de eso, es un tema polémico, bastante polémico, pero muchos hermanos me han dicho, ¿por qué muchos hermanos en la iglesia usted sabe, más recatados de la iglesia, que llevan muchos años en la iglesia, cuando oyen un canto, una parte especial que tiene batería y eso, como dicen, no, pero no dicen nada cuando un canto especial tiene batería, pero entonces si traemos la batería a la iglesia, protestan y dicen que no debe ser? ¿Qué usted cree que tiene de diferencia cómo responderle a esos hermanos que entiendan el porqué de muchas veces que vemos una batería en una pista y cuando traemos la batería a la iglesia no se ve tan bien? Si fuese un músico activo en la iglesia, y yo no podría complacer todas las peticiones, pero trataría de ser lo más equilibrado posible pensando en cada generación. Y como músico no establecería y no traería lo que me gusta, sino estoy pensando en el beneficio de la congregación para conectarlos al cielo. Yo no puedo conectar a una congregación al cielo cuando la mitad no le está gustando lo que se está interpretando. Por lo tanto, yo tengo que buscar un equilibrio para enrolar a todo el que está dentro. Creo que respondí la pregunta. Sí, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en mi experiencia personal, y es muy personal, a mi mamá le gusta Del Delker. Y yo me pongo a escuchar Del Delker y me quedo dormido en el carro. Posiblemente me maten la 95. A mí me gustan los Heritage Singer. Y yo vengo en mi carretera escuchando los Heritage Singer, pero quizás para Sofía, ni Del Delker ni los Heritage Singer. Quizás les va a gustar una música un poco más contemporánea con su tiempo. Entonces, ¿quién está bien? Mi mamá con Del Delker, yo con los Heritage Singer o Sofía con una música más contemporánea. Están bien todos de acuerdo a su época, porque precisamente como es una evolución que viene caminando lentamente, todos estamos enrolados dentro de ese barco y tenemos que ser consecuentes con el que está delante, con el que está detrás, con el que está en el medio. Entonces, a usted le gusta una música más o menos contemporánea, pero la hija suya tiene una visión distinta. El desarrollo de la ciencia, ahora los muchachos míos tienen un desarrollo mucho superior al mío, porque se están desarrollándose en una época distinta a la mía. Sí, entonces no piensan igual que yo. Porque lo que pasa es que yo me conecto con una música, mi hija se va a conectar con otra y mi mamá se conecta con otra. Pero están bien todos. Por eso te quiero decir quién está bien. Es como cuando dice, hablando de adoración también, es como cuando dice el texto, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Entonces, hoy día, lo he dicho varias veces acá, entro yo sin zapato a predicar un sermón al lugar santo que se supone que es la plataforma, y si me ven sin zapato van a decir el pastor se volvió loco. Pero si llegamos a una cultura oriental, es una cultura de que usted se quite los zapatos para entrar a adorar. Entonces, ¿quiénes están bien? Los orientales al adorar, adventistas sin zapatos, o yo con zapato acá, y ambos estamos en un lugar santo. Entonces, por eso le hacía la diferenciación entre mi mamá, yo y la otra generación que va a ser mi hija. ¿Quién está bien de los tres? Es buscar el equilibrio entre todas las generaciones. Buscar el equilibrio. Porque déjeme decirle, la liturgia cristiana se va nutriendo con lo de afuera. Entonces, si usted desecha algo o a la idea del joven que es nuevo, está cometiendo un error. Entonces, el que tiene una idea de una música un poco más atrás,
hay que respetarla. Lo que hay que tener es un equilibrio al llevar toda esa evolución. Cierto. Sí, por eso A cabo. el culto debe tener himnos, alabanzas, Claro. interpretaciones especiales, pero todo siempre para la honra y la gloria de Dios. Así es. Sí, pastor, así es. un hermano, Joel Jackson, pregunta pero ¿qué hay con respecto a los géneros musicales por decir pop, etcétera? El pop. Bueno, la iglesia... Esto, ya veo que esto va a haber que terminarlo. Quedan 7 minutos, hermanos, así que las preguntas que vayan a hacer, háganlas. No, Mire. mentira. Usted pregunte, Mire. que tenemos a 2 profesionales acá. Por eso que yo les decía a ustedes que la música al principio es un tema bien controversial, que podemos hacer 2 o 3 mesas redondas como estas. No, mejor di cuadrada, redonda. El pastor está aquí de Cuba no. y ahora en la mesa redonda acaban de unificar las monedas allá. No hablemos de mesa redonda. Cuadrada. Yo le voy a Rectangular. contar una experiencia para que entienda, para ver si el hermano que está oyendo le podemos responder su pregunta. No, cuando nosotros fuimos en el 2002 a Puerto Rico, estábamos nosotros celebrando el 60 aniversario de La Voz de la Esperanza en Puerto Rico, que nos invitaron un grupo de músicos de Cuba, que 12 músicos de la delegación oriental fuimos a Puerto Rico de visita. La iglesia nos premió con ese viaje. Bueno, estábamos sentados allí todos y recuerdo que cuando terminó el evento estaba Machena vendiendo sus CD. No eran CD, eran cassette y nosotros estábamos vendiendo los de nosotros afuera. Eso, había mucha gente allí. Y recuerdo que el director de la música le dijo a Machena: queremos invitarte a Cuba, pero tú vas a tener que hacerle un arreglo a todas las músicas, a ese estilo que tú tienes para llevar esa música a Cuba. ¿Qué les parece? Y Machena se quedó así y no respondió nada, no dijo nada. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo en Cuba no existía ningún tipo de estos géneros que hay hoy en día, de balada, pop y otra serie de géneros que hay, que han entrado. Y después él fue a Cuba, se recibió Machena, hizo buen impacto en Cuba y todo quedó normal hasta hoy. Y hoy en Cuba la gente no ve, es decir, con malicia ese estilo de música, porque hasta ese momento eran los signos del himnario, algunas músicas especiales sin síncopa. Yo me acuerdo que me llamaban: oye, necesito que me hagas un arreglo de este himno porque tiene síncopa. Bueno, explíquenos, maestro. Usted veía está mal. hablando de síncopa. Explica Entonces, un poquitico. Explíquenos lo que es la síncopa. Síncopa, un himno tradicional, la armonía está diseñada con acordes. Bueno, dice el pastor Alberto que el Ignay es pianista, pero cuando usted dijo síncopa se quedó perdido. Es decir, la síncopa es un desplazamiento técnicamente de un tiempo débil a uno fuerte. Entonces, cuando nosotros tenemos un ejemplo, para hacer un ejemplo más común, nosotros tenemos un compás de 4x4. Entonces tenemos primero, segundo, tercer y cuarto tiempo. El primer tiempo es fuerte, el segundo es débil, el cuarto es fuerte y el tercero es fuerte y el cuarto es débil. Si yo enlazo un tiempo débil hacia uno fuerte, cuando viene el acento musical, hay un acento ahí. Entonces, cuando usted hace un desplazamiento de un tiempo débil a uno fuerte, hay ritmo, hay cierto movimiento. Que por eso es que todos los estilos de ahora son más rítmicos que la música tradicional que nosotros teníamos en el himnario anteriormente. Pero, y entonces, ajá. todo esto traía sus problemas en Cuba. Porque tenía síncopa. No, Porque había síncopa. Hoy la síncopa no es ningún problema dentro. Y note esto, que en Cuba era una sola cultura. Aquí en Estados Unidos tenemos una ensalada de culturas. Están los brasileros. Por ejemplo, Boca tiene muchas personas de Brasil. Estamos los cubanos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos. Entonces aquí todo el mundo viene con su cultura, con su manera de adorar en su país, y entonces todo el mundo cree que la de ellos es la más correcta, pero
debemos siempre ser equilibrados, tratar de buscar algo equilibrado, pero siempre pensando que el que debe recibir la adoración y la alabanza debe ser Jehová. Me quedo con sus consejos, me quedo con todo lo que hemos aprendido y sobre todo me quedo con escudriñarlo todo, retener lo bueno, que debemos dar nuestros cuerpos como sacrificio puro y santo a Jehová, y si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si usted es una persona que vive para glorificar a Dios, cuando usted cante, ponga una alabanza en su carro o haga algo en la iglesia, usted va a saber si lo está haciendo para Dios o no. Sea que le guste una generación musical u otra. No importa la generación que sea, usted siente en su corazón realmente cuando es el Espíritu Santo o no. En esta noche tenemos que terminar, nos queda solo un minuto, pero vamos a terminar de la siguiente manera. Maestro, siéntese al piano y el pastor Linnay va a interpretar una alabanza especial.